Saludos queridos amigos y hermanos. Este es el segundo tema de la serie Cadena Profética. Le hemos llamado Cadena Profética porque cada tema tiene relación con el otro. Es importante que veamos toda la secuencia de estos temas. Y bien queridos amigos y hermanos, quiero hacerles recordar que el tema anterior fue la segunda venida de Cristo, las señales de la segunda venida de Cristo. El primer tema está basado en la gran promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo a todos sus seguidores en esta tierra. Y vamos a recordar en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro Señor Jesús dijo claramente: vendré otra vez. Y Él ha dado esta promesa. Él vendrá por segunda vez a este mundo. Pero antes que Él venga, Él anunció que habrían señales, profecías que iban a acontecer, que iban a indicar su pronto regreso. En San Mateo capítulo 24 encontramos estas señales de la segunda venida de Cristo. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué señales habría antes de su segunda venida. Dice San Mateo 24, el versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús nombra que habría falsos profetas, falsos cristos, que iban a engañar a muchos, y luego sigue diciendo en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todas estas señales de terremotos, hambre, pestes, enfermedades, pandemias, guerras y rumores de guerras, todas estas señales se han cumplido. Dice San Mateo 24, versículo 32 al 34 lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús dice que esta generación que vea las señales, el cumplimiento de todas estas señales, no va a pasar. Él va a venir en esta generación. Y esta generación somos nosotros, porque nosotros hemos visto el cumplimiento de todas estas profecías. Pero hay una profecía que es más, que indica más, con más exactitud, el pronto regreso de Cristo. Y esa profecía está en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14 nos muestra qué acontecimientos van a suceder antes que Cristo venga a este planeta. Dice Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, nos habla de los tres mensajes solemnes que deben llegar al mundo entero. Dice Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como notamos, este mensaje, que es el evangelio eterno, debe llegar a todo el mundo, en todos los idiomas, a todas las naciones. Por lo tanto, es un mensaje importante que Dios quiere que todo ser humano lo escuche. Dice el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios habla de un juicio que ha llegado. Habla de respetar a Dios, de darle gloria a Dios y adorar al Dios creador del universo. El versículo 8 nos habla del segundo ángel. Lo siguió diciendo, dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es Babilonia? ¿Qué es el vino de Babilonia? Estas profecías tenemos que estudiarlas, tenemos que comprenderlas. El versículo 9 al 12 es el tercer ángel. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Como notamos, el tercer mensaje del tercer ángel es a gran voz, dice el versículo 9, ¿no? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. El hecho que sea a gran voz indica que Dios quiere que toda persona escuche este mensaje, que es un mensaje importante. Este mensaje nos habla de la advertencia de que habrá un poder llamado la bestia, una marca de la bestia, y dice que si alguno adora a la bestia, va a recibir la ira de Dios sin misericordia, ¿no? Imaginémonos qué será la marca de la bestia, que Dios va a derramar su ira sin misericordia. Debe ser un pecado horrendo, debe ser algo que ofende mucho a Dios, que Él va a derramar su ira sobre toda aquella persona que adore o reciba la marca de la bestia. Durante muchos años se ha querido entender esta profecía. Se han hecho películas en Hollywood donde se decía que la bestia podría ser una computadora, podría ser un dictador de este planeta, ¿no? Como Hitler, Saddam Hussein, etc. Y decían pues que ellos eran la bestia, el anticristo y muchas cosas más, muchas teorías de conspiración, ¿no? Pero a la luz de las escrituras vamos a saber la verdad de este tema importante. Primero, para entender la profecía es necesario que comprendamos las normas que da la propia Biblia para su entendimiento, para su estudio. Y vamos a leer esto en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 20. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro referente al estudio de la profecía? Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Interesante lo que dice el apóstol Pedro. Dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, estudiando como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, sigue diciendo, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Pedro aclara y advierte, dice, ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Por decir, una persona lee la Biblia y dice la bestia. Para mí la bestia es, por decir un ejemplo, es Estados Unidos, o es Rusia, o es China. Para mí la bestia puede ser Saddam Hussein, para mí la bestia puede ser Adolfo Hitler, que ya murió, etc. Muchos pueden sacar sus propias interpretaciones. Pero acá dice la Biblia, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir esto que la Biblia no podemos tomarla nosotros como querramos, sino tenemos que ella misma nos explique, nos muestre el significado de cada cosa que queremos conocer, de ella misma, ¿no? Y dice acá el versículo 21, ¿no?, que estábamos leyendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, los hombres que han escrito la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, eran los profetas, los apóstoles, dice, fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que inspiró a estos hombres santos para escribir este libro sagrado que es la Biblia. Entonces, pero dice que no es de interpretación privada, ¿no? O sea, que tenemos que ella misma, la Biblia misma, nos demuestre qué es la verdad. Ahora, San Juan capítulo 16, versículo 13, nos dice el Señor Jesucristo referente cómo podemos nosotros conocer la verdad. La verdad. San Juan 16, versículo 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Si yo quiero conocer qué es la bestia, qué es la marca de la bestia, pues yo no debo estar yendo a una película de Hollywood, ¿no?, a estudiar, a leer un libro de conspiración, de una novela, para entender ese tema. No, tengo que ir a que el Espíritu Santo me guíe para entender ese misterio. Ahora, el Espíritu Santo actúa a través de las Escrituras.
¿Cómo es que el Espíritu Santo nos puede hablar a nosotros? Claro, dice la Escritura que el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios como su espada. Leamos Efesios 6:17. El libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 17 dice así: Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo utiliza la palabra, la escritura, la inspiración divina. Es el instrumento del Espíritu Santo. Y con ella podemos entender nosotros los misterios que ella misma nos quiere revelar. Ahora, podemos confirmarlo esto, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá el apóstol Pablo compara la palabra de Dios como una espada más filuda, de dos filos, ¿no? Y hemos leído en Efesios que Pablo mismo dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, es el instrumento del Espíritu Santo. Ahora, el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 25, nos dice la palabra lo siguiente. Hechos 28, capítulo 28, verso 25, dice lo siguiente: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. O sea, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo ha hablado por medio de los profetas. En este caso habló por el profeta Isaías. Entonces, si queremos saber lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar, tenemos que recurrir a los escritos de los profetas, porque ellos han sido inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice en 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 20, dice: porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces tenemos que ir a la misma escritura para que nos revele qué significa cada misterio de la profecía. El libro de Isaías nos habla, por ejemplo, un método muy importante que tenemos nosotros que usar. Isaías capítulo 28, dice el profeta Isaías, referente cómo entender, cómo enseñar la doctrina, los mensajes de Dios que están revelados en su palabra. Isaías capítulo 28, el versículo 9 y 10 dice lo siguiente: ¿a quién se enseñará ciencia? Pregunta, ¿no? ¿A quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Está hablando a niños, ¿no? A niños que recién van a aprender a hablar. De igual manera son las personas que recién están estudiando la Biblia, son como niños espirituales que van a aprender, ¿no?, las escrituras. Y dice el versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, es algo progresivo, ¿no? Mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Entonces, podemos buscar en una parte, por ejemplo, hemos estudiado en el Apocalipsis, ¿no?, que hay un poder llamado la bestia, ¿no es cierto? Y entonces decimos, ¿qué es la bestia? Entonces vamos a otro lugar de la Biblia donde hable de estos temas, del mismo tema, y vamos a encontrar que en Daniel capítulo 7 nos dice el profeta que las bestias en profecía representan imperios. Dice Daniel 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Entonces nos damos cuenta de que en profecía las bestias no son personas, sino son reinos, son imperios. ¿Nos damos cuenta? Entonces es interesante ver que la misma Biblia se explica a sí misma. Y nosotros no podemos estar sacando conclusiones que nos podamos inventar, sino de acuerdo a las escrituras. A las escrituras. Por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo está representado por el viento. Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? El viento sopla y no sabemos de dónde viene y de dónde va, pero vemos que mueve las ramas de los árboles. Así es la labor del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesucristo está simbolizado por el león de la tribu de Judá. Eso lo dice el Apocalipsis. También dice la Biblia que Jesucristo está simbolizado, por ejemplo, por el Cordero de Dios. Y así tenemos símbolos en la profecía, en la Biblia, que pueden ser aclarados por la misma Biblia. Así que nosotros estamos empezando esta cadena profética para poder comprender
¿Qué es este mensaje final que anuncia la segunda venida de Cristo? Y lo encontramos, vamos a retroceder, Apocalipsis capítulo 14, donde nos dice, ¿no? El versículo 9 al 12, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, ¿por qué decimos que esta profecía de la marca de la bestia es la última profecía que anuncia el pronto regreso de Cristo? Miren, más abajito, seguimos leyendo el mismo capítulo, el versículo 14 al 16 nos dice: la tierra es cegada. Dice así el versículo 14: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. O sea que después de esta profecía de la marca de la bestia, de la adoración a la bestia, de la ira de Dios que va a caer sobre las personas que adoren a la bestia y reciban su marca, viene, dice, el Hijo del Hombre en las nubes del cielo a cegar la tierra. Y dicen: la cosecha de la tierra ya está madura, mete tu hoz y ciega, y la tierra fue cegada. Como hemos visto, la profecía es simbólica, no es literal. Entonces, ¿qué podrá representar esta ciega? Esta ciega. Según San Mateo capítulo 13, nos dice nuestro mismo Señor Jesucristo que la ciega representa el fin del mundo, cuando venga Él por segunda vez a la tierra. San Mateo capítulo 13, versículo 36 al 42, dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Aquí nuestro Señor Jesús dice que la siega es el fin del mundo. Entonces ya tenemos una clave importante para el estudio de la profecía. Dios lo bendiga, mis hermanos.